Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado. Estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. Bien la producción que rápidamente se comunicó con Juan Soloniesny, que es veterano de Malvinas. Y lo saludo. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por visitarnos aquí en los estudios. Hola, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por invitarnos. Sí. Nosotros los veteranos siempre estamos disponibles para malvinizar sobre todo y sobre todo en estas fechas, ¿no? ¿Cómo es el concepto? Y si te pido si te puedes acercar un poquito más al micro, entonces te escuchamos bien, fuerte y claro, que me interesa y mucho lo que nos puedas contar hoy. ¿Cómo es el término malvinizar? Malvinizar. Ajá. Esto se da por una cuestión que hay una doble vía. Uh-huh. Por un lado, para muchos jóvenes, Malvinas ya hoy es historia, para nosotros los veteranos es actualidad. Uh-huh. Entonces, de alguna forma tenemos la carga de cuidar esa historia, que se siga manteniendo lo más original posible, ¿no es cierto? Entonces, nos interesa porque además yo en lo particular soy un convencido que más temprano que tarde las Malvinas van a volver a ser Argentina, porque va a volver a flamear nuestra bandera y va a estar bajo el paraguas de nuestras leyes, nuestra Constitución Nacional, ¿no? ¿Están convencidos, digo, en esos encuentros permanentes que tienen, hablan de esto y siguen convencidos de esto? Siempre buscamos algún dato, algo que, sí, que nos dé fe en lo que decimos, ¿no es cierto? En lo particular, esa sensación tengo yo, ¿no es cierto? Uh-huh. De que Malvinas hoy está siendo un tema que muy pronto puede ser recuperado. ¿Ves avances en lo diplomático, por ejemplo? Yo veo más que avances en lo diplomático, veo cómo se está manejando el tema internacional, cómo se está reacomodando todo el mundo y cómo se están dando las relaciones y cómo cosas que parecía que nunca iban a suceder terminan sucediendo, ¿no? Claro, es un momento de cambio en el mundo. Es un momento de reacomodo, es un momento donde hay que estar atento y sobre todo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos para estar a la altura de las circunstancias en el momento adecuado. Uh-huh. Entonces, ¿han tenido la posibilidad no sé si en tu caso o de tus pares, digamos, que sé que se juntan habitualmente, sí, de regresar a las islas? Misiones particularmente son muy pocos los que viajan, porque los que viajan por sus propios medios, uh-huh, pero sí, por ejemplo, hay misioneros que por cortesía del gobierno correntino están viajando a Malvinas. Corrientes tiene más o menos un cupo de entre 20 y 30 veteranos que le paga el viaje completo, con viático, con todo, a los soldados correntinos, ¿no? ¿Es muy difícil para un argentino ir a Malvinas o no? Y sí, es difícil porque hay que sacar una visa, es como ir a cualquier lugar del mundo, ¿no? No cualquier lugar del mundo, pero cualquier lugar europeo iván. Mira, sí, una visa. Una visa hay que tener el tiempo que dure. Exacto, sí, debemos hoy respetar. Lo que pasa es que hay una doble vía de nuevo ahí, porque por un lado es el territorio es argentino, porque de eso no hay duda, sí, digamos, inclusive por la historia, sí, desde que usurparon en el año 1833, por la geográficamente, porque la verdad que si usted se pone a mirar, los ingleses están acá en América del Sur. No sé qué hacen con eso, porque en realidad hoy debería ser como cuestión de Estado, deberíamos gestionar que América del Sur se alinee para reclamar Malvinas, porque es algo que está enclavado en nuestro territorio. ¿Y qué? Porque sé que son muy revisionistas, digamos, también, ¿no? Y conocen al dedillo la historia y los avances, como decías, del material internacional. ¿Qué se percibe? Porque en este cambio, en este contexto internacional distinto, de mucho reordenamiento, como decías vos, incluso la corona británica está distinta, digamos, ¿no? Está distinta y hay una separación de ideas o un divorcio con Estados Unidos, con América del Norte, y por ahí creo que puede venir alguna cuestión simplemente de apoyo para que pueda haber algún tipo de recuperación de la isla, ¿no es cierto? Por vías pacíficas, obviamente, porque si bien nosotros
creemos que hay que recuperar, pero también tenemos que recuperar por vías pacíficas, porque cualquier guerra es claramente el fracaso de la palabra. Cuando no podemos resolver con la palabra, por la soberbia, por lo que sea, recurrimos a las guerras, que es lo peor que puede pasar, porque en realidad la estadística argentina e inglesa creo que es una estadística que desnuda lo que significa una guerra. Claro. Por la cantidad de muertos que tuvimos en Malvinas, post-Malvinas, y la cantidad de muertos que tuvieron los ingleses en Malvinas y post-Malvinas. Claro. Bueno, hay varios ejes que te quiero preguntar. La verdad que sé que tienes actividad y ya vamos a hablar de las actividades también, pero la verdad que quiero aprovechar tu tiempo y a usar de tu tiempo también, porque me gustaría preguntarte varias cosas. Vos gritame, Sole, cuando querés hacer una pregunta también. La verdad que a mí es un tema que me apasiona mucho, y sobre todo desde este punto de vista revisionista también, que sé que lo hacen y mucho. Vos sabés que hoy hablaba con otro veterano. ¿Está bien veterano o excombatiente? ¿O son sinónimos? Para mí son sinónimos, pero es mejor excombatiente. Excombatiente. Porque veterano podemos confundir con una persona que tiene experiencia, etcétera, etcétera. Excombatiente está bien. Excombatiente le da un contexto claro y concreto, ¿no? Perfecto. Vos sabés que hablaba con otro excombatiente hoy a la mañana y me hacía también, al igual que vos, un análisis del contexto internacional, y me decía, si te pones a pensar, este aniversario nos agarra en medio de un conflicto bélico a nivel mundial otra vez. Sí. O sea, ¿qué aprendimos, no, de hace tantos años hasta ahora? Es que justamente yo creo que cuando el ser humano tiene algo muy especial, ¿no? Que cuando la soberbia, la falta del diálogo, la falta del entendimiento, porque cuando usted mira, finalmente, ¿qué cambia después de la guerra? Cambia que lo único que cambia realmente es que el daño que se hace en una guerra como en el caso Rusia, Ucrania y demás, ¿cuántas generaciones van a pasar para que se recuperen todos estos chicos, sobre todo estos jóvenes? ¿Y a cambio de qué? O sea, ¿cuál es el objetivamente qué va a cambiar? Digamos, no va a cambiar nada. Se va a incrementar el odio, se va a incrementar el resentimiento, y la verdad, y hay algo que le voy a decir: cuando la guerra termine, probablemente todos estos generales que ordenaron, que obedecieron órdenes, ordenaron la destrucción, la muerte de chicos y demás, termina la guerra y se terminan suicidando. No solamente es un tema, porque en el momento del rigor, en el momento del odio, en el momento del que me desquito, me hiciste una, te hago 5, me hiciste 2, te hago 3, pero cuando eso termina y estás, yo siempre digo, estás en la tranquilidad de la reflexión, es muy duro eso. ¿Cómo lidiaron con eso? Nosotros, yo creo que primero y principal, debemos decir que, a diferencia de lo que se venía manifestando siempre, o la desmalvinización, cuando decían, bueno, estos chicos nos mandaron cortados verdes y de un montón de cosas que realmente la historia concreta no avala eso. Primero y principal debemos decir que entre las guerras más sangrientas que tuvo, los combates más sangrientos, las 5 batallas más sangrientas que tiene el Museo de Inglaterra, está las Malvinas. Segundo, si nosotros sacamos lo que fue el asesinato de Lara, general Belgrano, que estaba fuera del área de combate, para mí claramente es un delito de guerra, es un asesinato, un crimen de guerra. Entonces, cuando nosotros vemos los números, tenemos 309 veteranos argentinos muertos en el campo de batalla. Los ingleses declararon 255, 266. Pero cuando vemos también los heridos, Argentina tuvo 1050, los ingleses tuvieron 700. Pero ahí viene lo más importante. Después, posguerra, tanto Argentina como ingleses superaron ese número de suicidas, de gente que se suicidaron,
Y ahí entramos a pensar, si Inglaterra es una colonia que permanentemente está con conflicto y estaba con conflicto y batallas, ¿qué pasó? ¿Qué dejó Malvinas para que tantos ingleses se suicidaran? Nosotros podíamos decir, bueno, somos nuevos, no teníamos experiencia y demás, pero eso es la batalla. La batalla tiene un espacio geográfico y un momento histórico. Y la batalla comienza en Malvinas con la muerte de Giachino el día 2 a las 7:30 de la mañana y termina con un soldado el día 14, Rolando, que muere mal herido y en el momento que le trasladan, muere. Ahí está el momento histórico del combate, porque en realidad el daño que causa a la psiquis y demás, porque está en ese momento y en ese espacio. No hay otro elemento fuera de ese espacio que haya causado el daño que causa una guerra. Claro. Tremendo esto y se aferraron mucho, digo, para esa posguerra, ¿no? Y evitar otro final trágico. Se aferraron mucho ustedes a ¿qué? A la familia, básicamente la familia, la inserción, pero bueno, no todos. Tenemos que ahí también ser muy, muy sinceros. Yo hoy soy el director general de veteranos, sí, ad honorem, y hoy todavía a 44 años tenemos veteranos que rescatamos en estado de calle. Wow. Entonces, cuando yo le hablo del número de gente que se suicida, tanto acá como en Inglaterra, son la acción directa. Después usted ve las acciones indirectas, que son me dejo estar, me dejo morir, o digamos simplemente no encuentro sentido. Exacto. Entonces hay un número que está dando vuelta y que no sabemos en qué momento afloran, ¿cierto? Te hago una pregunta, y ya te dejo solo, sé que tenés una pregunta también, muy, muy personal probablemente, y si no querés contestarla no la contestes. Sí. ¿Siguen los recuerdos diariamente? Siempre. ¿Cómo se maneja eso? Y eso se acostumbra como uno se acostumbra a una forma de vida, a una familia. Los recuerdos están, porque más que nunca, porque aparecen. Fíjese lo que a mí en lo personal me pasó. Por ejemplo, nunca me imaginé que en Malvinas me sacaron fotos. Y nunca, la verdad que si algo me hubieran dicho, che, te va a aparecer a los 42 años de la guerra Malvina, te va a aparecer fotos tuyas, y yo te diría, no, podría firmarte con las dos manos. Sin embargo, a los 42 años de Malvinas apareció un rollo que un oficial de mi regimiento sacó fotos. Cuando caímos prisioneros nos sacaron todas las cosas, y un inglés se llevó. A los 41 años, no sé cuándo, se le ocurre revelar y dijo, mirá, están acá un argentino, listo, mando, y apareció una foto. A donde justo yo estaba cortando una venda, estaba en la parte de sanidad, digamos, de campaña, en Malvinas, y en la carpa, que está la carpa donde caímos prisioneros también. ¿Te sigue emocionando por lo que veo? Sí, obviamente, porque es algo que no esperás, es algo que, digamos, es una sorpresa que te da la vida, ¿no? Solo. Me gustaría preguntarle justamente respecto a estas nuevas generaciones, ¿qué le parece a usted que sería importante que recuerden de esta fecha, de lo que a ustedes les tocó atravesar y de la misión tan importante que llevaron adelante? Quizás generaciones que conocen y se acuerdan en un 2 de abril, pero después durante el año es como que se diluye el tema. Sí, bueno, yo creo que hay muchísima tierra fértil en los jóvenes, muchísimo, y tal es así que nosotros, viendo un poquito esto y entendiendo que teníamos que salir de esa posición del soldadito pobre, del soldadito que sufrió en Malvinas, que necesitaba la palmadita, y pasamos a una acción distinta, tal así que ese terreno fértil que encontramos en las escuelas cuando damos charlas, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo.
Claro. Es por eso que iniciamos una obra con fondos genuinos de veteranos, no hay aportes de nadie que no sea del propio bolsillo del veterano, en Jardín América, a donde hicimos un Zoom museo de alrededor de, no le quiero, pero 360 metros cuadrados, y en un lago estamos haciendo la Isla Soledad de más o menos 150 metros cuadrados, y la Gran Malvina y la parte de ¿Eso en jardín todo? Eso en jardín. Una vez terminado, ya tenemos la Isla Soledad, ya está demarcada, ya está con las murallas hechas. Lo único que falta ahora es hacer todos los cerros de combate, Puerto Argentino, el aeropuerto. O sea, que un chico que vaya a esa maqueta tenga la fotocopia, la claridad y el conocimiento de lo que es Malvinas. Mirá, qué tremendo. Sí. Eso va a ser una experiencia. Va a ser una experiencia muy linda. Así que mañana hacemos el acto en ese predio. En ese lugar. En ese lugar, sí. Quiero seguir en la línea de los jóvenes y también de nuestra generación, la que está ahí detrás de cámara, sub 40, sub 30, ¿viste? Sí. Sub 50. Generaciones Y, sí, X. Sí. Claro, sub 50 acá el señor. Pero digo, estamos, porque hoy, durante todos los años, digamos, y cada 2 de abril puntualmente, siempre con distintas actividades a lo largo de todo el año, ustedes levantan la bandera, ¿no? Sí. De reivindicar a los excombatientes. Un día no van a estar más ustedes. Sí. ¿Estamos nosotros preparados como sociedad para seguir levantando esa bandera? Yo creo que sí, pero todo depende mucho de nosotros y depende de que tenemos que reatrapar algunos conceptos, ¿no? Okay. Tenemos que, a ver, primero y principal, usted va a cualquier lugar del mundo y dice, mire, no conozco, dígame, taxista, ¿dónde tengo que ir? Museo de Guerra, iglesias, catedrales, museos en general. Ese es el concepto que no tenemos nosotros. Okay. Sí, entiendo. Entonces tenemos que, y eso es el combustible que nos mueve a nosotros, decirte, tenemos que tener algo en la provincia que sea un lugar de paso obligado. Claro. En su momento referencias en algunas localidades estuvo fuerte y después se dejó un poquito también. Claro, lo que pasa es que todo requiere organización, requiere recursos, requiere sobre todo estrategia, ¿no? Porque la verdad que más que interesante la charla. Pues hoy también me preguntaban ¿cuál es la diferencia? Porque también hay, vos corregime en los términos, ¿no? Sí. Soldados que no fueron, ¿no? al continente, o que fueron enlistados pero no fueron o no entraron en batallas, podríamos decir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son también excombatientes? ¿Son veteranos? Principalmente para iniciar esto, para entender esto, debemos decir que Misiones no mandó ninguna unidad. Okay. No salieron de la provincia ninguna unidad como escuadrones. Los que fuimos a Malvinas hicimos la colimba o estábamos prestando servicio en otra provincia. Okay. Bien. Ahora bien, cuando usted me pregunta cuál es la diferencia, es absoluta. ¿Por qué? Porque la batalla se libró en el territorio, en un espacio geográfico que fueron las Islas Malvinas y todo su lugar adyacente, y en un tiempo real que fue el 2 de abril, con la muerte de Giachino a las 7:30 de la mañana, por una orden estricta que tenía no generar ninguna baja inglés para recuperar la Casa de Gobierno, y la última muerte de este soldado. El pueblo argentino estuvo como un pueblo continental. Entonces, no existe, porque con ese concepto deberíamos decir el padre, el cura continental, el político continental, el productor de radio continental, el colectivero, el maestro. Sí. O sea, no existe. O estás en una guerra. A ver, ¿qué continental se suicidó por la guerra? No.
¿Y por qué surgió eso? Surgió de un yerro, digamos, primero y principal, creo que nosotros los veteranos, en algún momento es como que nos perdimos y dejamos que avanzara, y a lo mejor la gente, por sobrevalorar, se terminó sobregirando y haciendo una ley, por ejemplo, que no tiene nada que ver, y además ni siquiera es competencia de la provincia, porque todo lo que sea guerra y paz es competencia del Estado Nacional. Claro. Te quiero hacer una pregunta breve del contexto también internacional, volviendo a lo que decíamos hoy. ¿Cómo ves que el gobierno argentino se alinee en pos o pro guerra, digamos, en Medio Oriente, por ejemplo? Y a mí me parece que hay momentos históricos que no se puede ser tibios, ¿no? Okay. Hay que tener, ¿por qué? Porque a veces, ojo, no estoy a favor de nadie, porque nosotros, primero y principal, la causa de Malvinas es transversal a cualquier Estado, a cualquier político. Eso está más que claro, sí. Bien. Entonces, sí, yo en lo personal veo que hay movimientos o hay declaraciones que claramente nos van a traer algún beneficio. Eso es lo que yo creo desde mi estructura mental, apolítico. Digo, bueno, a ver, si esto se mueve así, va a pasar esto. Eso es estrategia, porque en realidad la guerra, la palabra estrategia sale de los combates, sale de la guerra, y yo creo que en la vida uno tiene que tener estrategia. Sin dudas. Bueno, nada, podremos seguir hablando horas y horas. ¿Salís de acá y ya te vas para...? Salgo acá, ¿no? Me voy vamos, no, todavía no, hay un tiempito como para juntar la familia. ¿Misa? En realidad el tema es así. Hace 5 años, desde que empezamos a trabajar, nos agrupamos en la federación y dirección, decidimos que teníamos que arrancar el tema con una misa, porque le da, digamos, un marco solemne a lo que estamos conmemorando. Okay. Y por otro lado, también bendecir las 9 antorchas, que significan los 9 misioneros caídos en el campo de batalla. Entonces, con eso se arranca. Con el acompañamiento de la banda del ejército se marcha hasta el monumento. Ahí se lee la carta Esteves, se dice un discurso, un veterano de Malvinas, y se canta el himno, el minuto de silencio y la marcha de Malvinas, ¿no es cierto? Y acto central en Jardín América también ustedes van a estar. En realidad no es un acto central, es un acto de característica central. Okay. ¿Por qué? Porque van a asistir los veteranos de toda la provincia, digamos. ¿Cuántos son, perdón, de toda la provincia? 462 que combatieron, que estuvieron en el campo de batalla, que estuvieron y que están reconocidos además por el Ministerio de Defensa. Perfecto. Bueno, nada, Juan, agradecerte la presencia, que nos cuentes tu historia, que llega a mucha gente en definitiva, ¿no? Y que no perdamos el desafío para nosotros como sociedades, que sigamos con esa bandera flameando arriba siempre. Bueno, es la idea, y como en realidad a los 63 años que tengo, soy un convencido que se enseña con el ejemplo, no con las palabras. Entonces estamos trabajando para dejar algo que sea ejemplo, ¿no es cierto? Para los jóvenes, los chicos, para que conozcan. Nadie quiere lo que no conoce, y eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces nuestra obligación es visibilizar a estas nuevas generaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, a ustedes muchas gracias. Un placer haberte tenido con nosotros. Igualmente haber estado acá. Juan Soloniesni, ex combatiente de Malvinas, que pasó por nuestro programa. La verdad que queríamos aprovecharlo y poder hacerle todas esas preguntas que entendemos que cualquier argentino le haría a un ex combatiente.